Eva Cousovitis está acá con nosotros, como siempre, haciendo su columna de los martes. Hola, Evita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes a todos, a todas. ¿Volvió el calor? Volvió el calor a la ciudad de Buenos Aires. Volvió el calor, alguien del de Santos Lugares que decía, ¿dónde refrescó? Bueno, ya no refrescó nada, volvió el calor. La verdad es que estamos transitando una nueva ola de calor en la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto seguimos sin políticas. Están los puestos esos, ¿cómo se llaman? Los refugios climáticos. Los refugios climáticos. Exacto. Los bancos en plazas y los museos los días que la entrada es gratuita. Un poco, ¿no? Como para... Uno se ríe, pero la casa de mi mamá, avergonzado, ¿no? Bueno, la verdad es que estamos frente a una gestión totalmente mediocre. Esa es la realidad, que además de justamente esas políticas fantasía como la política climática, en realidad lo que ha venido a implementar Jorge Macri, si tenemos que caracterizarlo en su política mediocre, es una lógica de limpieza social y territorial. La verdad que charlamos un montón en varias columnas cómo de manera ilegal y evadiendo a la justicia desaloja familias, usando muchas veces el argumento de que las viviendas que son desalojadas se encuentran en ruina estructural. Bueno, la verdad es que frente a la catástrofe social, lo que ha montado es un espectáculo patético en donde lo que hace es festejar como cientos de familias, miles de niñas y de niños quedan en situación de calle. Pero ahora el gobierno de la ciudad ha encontrado otra veta para tratar un poco de darle impronta a la gestión, que es la política de transporte. Yo estoy segura que algo han escuchado. Lo cierto es que la política de transporte, si la tuviera que resumir, es una chantada por un lado y un enorme negocio por otro. Bueno, este sábado, yo no sé si han leído, salió publicada una nota en La Política Online, un larguísimo reportaje que le hacen al ministro de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Pablo Verassi-Artúa, y en esa nota básicamente lo que plantean es que uno de los pilares de la gestión de Jorge Macri va a ser una especie de revolución del transporte. Bueno, la nota prácticamente es una nota de ciencia ficción que no tiene nada que ver con la pesadilla cotidiana que padecemos en términos de movilidad, los 3 millones de porteños y los 3 millones de personas que todos los días ingresan a la ciudad a trabajar, a estudiar o a visitarla o disfrutarla. Bueno, dentro de... Ahora, ¿sabes lo que yo pensé cuando la vi? Digo, si estos tipos saben cuáles son los problemas, porque están diciendo que van a hacer obras que nunca van a hacer, ¿no? Por ejemplo, hacer llegar, dice, las terminales del subte a la General Paz. Los tipos saben cuáles son los problemas, pero no los van a resolver nunca. Eso lo que dice ahí es pura sanata, como decís vos. No, totalmente. Pero te da bronca que los tipos sepan que ese es un problema. Totalmente. Mira, exactamente. El ministro menciona, entre otras cosas, no solo extender el subte a la General Paz, como planteabas recién, Luis, que es una obviedad, eso es lo que necesitamos, sino que además lo que plantea es un monorriel de última generación circunvalando la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay que decirle al ministro que nuestra realidad es la realidad de ciudad gótica. Eso. Exacto, mega tarifazo de subte, esa es la realidad que tenemos. Subtes sin accesibilidad, subte de baja frecuencia, falta de mantenimiento en las estaciones, ausencia de servicio nocturno de subtes y hay que avisarle, absolutamente, uno de los subtes más caros de la región, si no es el más caro, y hay que avisarle además que en los 8 años de gestión del PRO no se hizo un centímetro de subte. Nada, llegar a la General Paz con el monorriel circunvalando, la verdad es un poco alucinante. Pero dentro de esta ciencia ficción que se plantea en la nota, aparece la implementación, yo no sé si se acuerdan los e-bus y trambus. La verdad que son nombres insólitos para los colectivos eléctricos que realizan algunos tramos de la ciudad de Buenos Aires. Sí, una línea, es la que está acá en San Telmo. Tenemos una en San Telmo que la han extendido, pero siempre con un trambus de esos en Liniers. Pero creo que va por Juan B. Justo. Sí, en realidad la mayoría de esos trambus y e-bus, que la verdad la diferencia es muy difícil, ¿no?, de poder identificar, están destinados a potenciar el turismo. Pero San Pablo y en las principales ciudades de Río está lleno de eso.
no es que hay uno, está lleno de ómnibuses ya eléctricos. Bueno, acá estamos festejando que tenemos unos ómnibus eléctricos, Trambús y Ebús, que hacen pequeños trayectos en la ciudad, fundamentalmente destinados a fomentar el turismo. Mientras tanto, en las villas porteñas no tenemos transporte público. Estamos hablando de barrios en donde viven más de 400.000 personas que no tienen acceso al transporte público, que tienen que caminar y desplazarse enormes distancias para llegar al transporte público. Y la mayoría de estos barrios están ubicados en el sur de la ciudad y el único transporte público al que acceden es el premetro, y ahora lo que quieren es eliminar el premetro en la revolución del transporte. Pero dentro de la revolución del transporte, el propio ministro cuenta en su nota que han logrado multiplicar por 10 las multas de tránsito, que han logrado multiplicar por 6 el acarreo de autos y que han instalado una nueva playa de acarreo en Villaluro. Un logro espectacular. Imagínate la revolución del transporte vinculada a eso. Lo que ayuda queda en la fantasía. Claro. Y los que jode te lo eso aplican. Queda en el campo de la realidad. Exactamente. Bueno, dentro de las obras anunciadas aparece una obra bastante insólita, difícil de entender, que es el Anillo de la Pampa. Yo no sé si han visto alguna imagen del Anillo de la Pampa. Dieguito Mayo y los compas de la radio tenían algunas imágenes para proyectar. En realidad, el Anillo de la Pampa es un túnel que va por debajo de la calle La Pampa, Lugones, la autopista Ilia y el ferrocarril Belgrano Norte. Y a eso le incorporaron un puente peatonal que es como un anillo que encierra los dos carriles de la autopista Ilia. Los que están en YouTube lo pueden ver. Exacto, ahí se puede ver dentro de la revolución del transporte este anillo peatonal. Bueno, en realidad estamos hablando de un circuito cerrado para peatones y ciclistas que es promocionado como el nuevo ícono de la ciudad de Buenos Aires. Básicamente, cuando entremos en este anillo, que es una especie de circuito cerrado, vamos a poder contemplar el tránsito de la autopista Ilia. Y la verdad es que si uno piensa en un paseo para peatones y ciclistas interesantes, lo primero que pensaría es recuperemos el predio de Costa Salguero y hagamos un paseo costanero para poder disfrutar el río. Bueno, la realidad es que el predio Costa Salguero, en lugar de poder disfrutarlo y hacer ese paseo costanero, se lo entregó Jorge Macri a Clarín y a La Nación, a cambio de un canon irrisorio y, por supuesto, para obtener protección mediática. Bueno, este anillo La Pampa es una obra que requiere una inversión de 50.000 millones de pesos. Con ese dinero podríamos construir o adquirir 750 viviendas sociales. Y por supuesto que ese anillo que veíamos, ¿no?, que encierra las dos manos de la autopista Ilia en ese circuito cerrado que parece una rueda de hámsters, en realidad va a permitir el negocio gastronómico de algún amigo, por supuesto. Bueno, pero otra de las obras, también muy promocionadas dentro de la revolución del transporte, es la modernización, entre comillas, de la autopista de Lepiane, que no solo ha hecho intransitable la autopista de Lepiane hace meses, la verdad el que tiene que viajar... Que tiró los árboles. Sino que exactamente generó enorme resistencia ciudadana. ¿En qué consiste esta, entre comillas, modernización de la autopista de Lepiane? Bueno, básicamente en 2 carriles exclusivos para continuar el Metrobús que va por la autopista 25 de Mayo. Bueno, a los 2 carriles exclusivos de la autopista de Lepiane le encontraron el nombre de fantasía de Master Plan Autopista Parque de Lepiane. La verdad, de parque no tiene nada porque, como decías, Víctor, para construir esta obra se talaron 500 árboles añosos, se destruyeron 5 hectáreas de espacios públicos. Este Metrobús central que van a colocar es totalmente inaccesible. Ya los vecinos han denunciado que el proyecto de ese Metrobús te obliga a cruzar sin pasarelas, sin rampas, por lo tanto la posibilidad de accesibilidad a este Metrobús está súper limitada. La de Lepiane para llegar para llegar porque son centrales, exactamente, esos carriles exclusivos. No hay un puente ni nada, no, es imposible. No, va a haber un puente, pero no va a tener rampas, no va a tener condiciones de accesibilidad. El barrio de Lugano se divide cada vez más. Por supuesto que no hay ninguna mirada integral. Los colectivos ahora van por
tienen hasta el peaje. Exacto. Tienen adentro una vía que viene de provincia para capital a la mañana y a la tarde va de capital para provincia porque tiene una sola vía. Bueno, ahí ya ves el absurdo. Si la autopista 25 de Mayo tiene un solo carril, ¿qué sentido tiene hacer dos a continuación en la de Lepiane? Que es más angosta la de Lepiane. Pero la están ensanchando y para ensancharla vino toda esta destrucción, este ecocidio de espacios verdes, árboles frondosos. Bueno, lo cierto es que no hay una mirada integral del transporte, no han incorporado, por ejemplo, bicisenda y además estamos hablando de un tramo que es el de la de Lepiane, que va de la General Paz hasta el peaje de Lepiane, de más o menos 4,5 kilómetros, que va a costar $75 millones. Con eso podríamos adquirir 1.700 viviendas sociales. La verdad es que si además miramos este proyecto, vemos que ese tramo de 4,5 kilómetros de la de Lepiane no tenía peajes. Pero como esto es la lógica del negocio, el negocio y más negocio, ahora va a haber un peaje. Pero bueno, otro peaje más van a poner. Van a incorporar un peaje, por supuesto. Pero algo porque si vos entrabas por la Carra, zafabas del peaje. Exactamente. Entonces ahora te van a atrapar ahí. Totalmente. Pero que lo corren, porque si no te ponen 3 peajes en un tramo cortito. Cortísimo. Lo corren y se terminó la entrada gratis, digamos, que había por la Carra. Exacto. Pero a mí me parece que lo importante de la nota al ministro de Infraestructura es la frase con la que arranca, que pone en evidencia las verdaderas intenciones del transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Y es textual: la movilidad tiene un enorme potencial porque libera y valoriza el suelo. Y el suelo es el principal recurso para financiar el cambio en la ciudad. Continúa esa entrevista planteando que está en debate la urbanización de los barrios populares, propone para las villas porteñas mirar el modelo King Cross de Londres en lugar de mirar Medellín. Acá hago un paréntesis muy rápido. El modelo de urbanización en la ciudad de Medellín, para quienes no conocen, consistió en ir con la mejor arquitectura, con la mejor infraestructura a las zonas más pobres sin expulsar a sus habitantes, mientras que el modelo King Cross consistió en transformar en Londres un barrio popular en una especie de epicentro de inteligencia artificial. ¿Bajo qué lógica? La lógica de la limpieza social, la privatización del espacio público y reemplazando la población trabajadora de King Cross por clases altas y corporaciones tecnológicas. Bueno, en definitiva, bajo el discurso de la modernidad, lo que se esconde es una idea de ciudad como un activo para extraer renta, para valorizar el suelo, para valorización financiera. Así que, lamentablemente, una vez más confirmamos que esta gestión, la gestión macrista, ¿sí?, y del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, lo que quiere es pasar de la lógica de una ciudad para vivir a la lógica de una ciudad a valorizar. Así que bueno, lamentablemente ese es el modelo de Jorge Macri. Lamentablemente ese es el modelo de Jorge Macri, que además lo vi presentando otra maqueta más del SUBTF. Ya va como en 20 maquetas que muestran. Sí. Pero ¿cuánto cuesta cada maqueta? Porque si por lo menos cada vez que tiene un con todas las maquetas hace una maqueta. Porque con lo que cuestan todas las maquetas, alguna estación podría haber agregado. Claro, no. Arreglar una escalera mecánica. Claro, no. Maquetas el negocio. ¿Qué va a hacer? Nos estamos yendo, pero antes tenemos que decir quién ganó las entradas. Marta, de Florida, 3 últimos 298. Se va el próximo lunes a las 19:30. Tenés que estar un ratito antes, Marta. A ver Un enfermo imaginario de Molière en la adaptación y dirección de Clau Angilante en el Museo Larreta. Juramento 2291, lunes 19:30. Toda la información que tenía para darle, que importa es esa. Trata de estar 15, 20 minutitos antes. Nosotros nos retiramos. Gracias Carlos Di Mare, gracias Santi Martínez, gracias Diego Mayo. Luis, mañana por teléfono con Evi. Nos vemos acá el martes próximo. Por supuesto. Un beso grande para Andreita Recupero y nosotros nos reencontramos mañana a las 18 horas acá para dar la vuelta completa de miércoles. Si lo que sueño concluye en algo. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.
¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. En Lanús trabajamos